Bueno, chicos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Estamos en Los Álamos, municipio de Los Álamos, aquí cerca de Cuauhtémoc, abajito de la Sierra Tarahumara. Nos encontramos con el pastor Jorge y Sandra Ordóñez, que son pastores de esta comunidad y son pastores misioneros que cada semana, por ya varios años, han estado subiendo a las comunidades con los hermanos Rarámuris. ¿Gustan presentarse? Bueno, hola, mi nombre es Sandra González. ¿Qué tal? Pues mucho gusto. Mi nombre es Jorge Ordóñez y qué gusto poder estar en esta charla y en esta entrevista. Bueno, pastores, comenzamos. Queremos ver si nos pueden contar un poquito de su familia, cómo comenzaron a subir a la sierra y cómo eso ha ido transformando su vida, su ministerio a través de los años. Pues mira, los primeros que iniciaron a subir a la sierra fueron mis papás, nuestros pastores, Pascual y Bernardita, hace ya muchos años y creo que pues en ese camino, siendo nosotros jóvenes, Dios puso en nuestro corazón también ese anhelo y ese amor por Dios primero y ese amor en nuestro corazón por poder seguir trabajando con ellos y seguir hoy subiendo allá. Después pues ya Dios nos da el honor y el privilegio de casarnos, formar una familia y pues ya ahora qué te cuento, ¿no? Los hijos, ya está con nieto y seguimos subiendo a la sierra, pero creo que inició desde aquel tiempo. Mi esposa y yo muy jóvenes también empezamos a subir solos con nuestros hijos y pues ha sido una carrera ya de varios años, pero sí, el llamado fue de nuestros papás, fue de Pascual y Bernardita. ¿Hace más o menos cuánto tiempo comenzaban a subir los pastores y después ustedes ya casados? Mis papás tienen más de 30 años, 35 años por ahí. Sí, yo tenía, pues era un chaval, era un chaval. Entonces, sí, ellos empezaron más o menos como unos 35 años y pues nosotros toda la vida casados, pero ya continuamente o constantemente creo que tenemos poquitito más de 5 años, ¿verdad, hija? Que ya vamos ya continuamente. Ujú. Empezamos, es que eran viajes relativamente, 3 viajes por año, cada 3, 4 meses, Ok. cuando iniciamos a ir. Pero después Dios fue poniendo en nuestro corazón el anhelo de ser más constantes y ya después lo hicimos como cada mes, después vimos la necesidad cada 15 días y sí, ya llevamos como 1 o 2 años aproximadamente que estamos subiendo más o menos cada sábado. Ya Ah. pues ha sido algo diferente y hemos visto pues resultados y todo diferente. Y de su comienzo, cuando ustedes comenzaron a subir un poquito más seguido, o desde el inicio, ¿cuáles han sido los desafíos que ustedes han encontrado como pastores, como eh, extraños a esta comunidad, ¿no? Bueno, como mujer, creo que son más los desafíos. El solamente levantarte, ¿no?, en la mañana y saber que vas a dejar todo, irte todo el día y estar allá. Pero han sido momentos muy, muy hermosos, como con todos mis hijos. Pero sí, uno de los desafíos más grandes que hemos enfrentado a veces fue la economía. Ah, sí. Yo recuerdo, yo recuerdo haber días que Jorge me decía, oye, no tenemos para la gasolina, pero bueno, ya le decía yo, Dios provee, y ya, orábamos y nos levantábamos y podíamos irnos. Ese fue uno de los desafíos. Otro es como al llegar a las partes y así como con miedo a veces de ver gente, pues sí puedes decir gente extraña a ti, Ujú. a tu casa, ¿no? A tu Claro. pueblo, que los rarámuris que amamos mucho, pero son diferentes y solo ver su cara fría, para mí y para la familia era un Sí. desafío verlos fríos y Ujú. decir cómo le hacemos, cómo nos acercamos, porque fue muy difícil acercarnos a Sí, ellos. Fue Sí. difícil. sí. ¿Y nos pueden explicar un poquito el choque cultural entre pues un mexicano, un vaquero, un misionero, Sí, el pastor es vaquero, así es. y un rarámuri dentro de la sierra? ¿Cuál fueron uno de como los choques más fuertes que tuvieron con la cultura? Pues mira, la primera creo que fue el lenguaje, ¿no? El idioma. Es una de las complicaciones que por muchos años fue un problema, porque por mucho que nosotros quisiéramos expresar el amor de Dios, compartir la palabra, el lenguaje de nosotros para ellos es una de las barreras más complicadas. Ujú. Quizá los jóvenes son los que entienden un poquito más claro el idioma,
pero señores ya de mediana edad, de la de nosotros hacia arriba, batallaron y batallan aún mucho más. Gracias a Dios ahorita ya no es un problema, pero en los años atrás fue una situación muy, muy complicada. Ahora, por otro lado, la etnia tarahumara o la raza tarahumara, su corazón es Mm, duro de por sí, no es fácil poder llegar con ellos, hay mucha desconfianza, hay incluso resentimiento en su corazón. Son una raza que aparentemente se ven como nobles o sencillos en la forma de trato con ellos, pero es una cultura que es muy, muy difícil poderte ganar su confianza, que mm, ellos te presten su atención, aún más difícil que te abran el corazón y te abran puertas en sus vidas, en su ok. privacidad, en su día a día. Eso es algo muy complicado y creo que fue uno de las barreras o de las complicaciones que tuvimos desde inicio muy, muy fuerte, pero fueron en el pasado. Y pues ya ahí podemos aunar las situaciones que creo que en todas partes están pasando, ¿no? De inseguridad, de violencia, que también han sido situaciones en las cuales Dios siempre ha sido fiel, nos ha guardado. No hemos tenido así problemas complicados, pero ha sido por la gracia de Dios, ha sido por su favor puesto en nuestras vidas que vamos y regresamos y todo ha sido bien, pero así a rasgos generales Mm. creo que esas han sido las complicaciones más fuertes que hemos tenido. Y creo que una de las complicaciones que hablábamos el otro día era hablando del lenguaje. Ujú. El, por ejemplo, al predicar no es solamente con palabras sencillas, por así Así es. decirlo, sino que es muchas veces la palabra amor, Sí, pecado, ¿no? Que no existen. Yo así me acuerdo es. cuando veníamos hace años que al momento de que teníamos ya traductores o ya había ya gente traduciendo, Sí. decíamos que Dios te ama y duraban así 10 minutos explicándonos lo que, Ujú. una simple frase de Dios te ama o el hombre es pecador, el hombre tiene pecado y duraban así mucho tiempo para explicar qué era esto, ¿no? Sí, Creo que eso es algo muy, muy difícil. Y sí. ahora, a través de los años, nos cuentan un poquito de los desafíos de la cultura, eh, espiritualmente hablando, ¿cuáles son los crecimientos que ustedes han visto dentro de esta cultura, dentro de ciertas personas tal vez que se han encontrado en el camino, ¿no? O que asisten a sus servicios dentro de la sierra? Pues lo primero fueron como 20 años, creo yo, a lo mejor poquito más, donde estuvimos yendo, picando piedra, trabajando, compartiendo de muchas, muchas formas, y no pudimos ver una respuesta, así como un cambio, una transformación e incluso un entendimiento en sus corazones acerca de la palabra y el propósito de Dios para sus vidas. Fueron más de 20 años, creo. Pero hace pocos años Dios empezó a traer una convicción al corazón de ellos, un despertar en su corazón y en su espíritu por realmente un entendimiento fresco del plan y el propósito de Dios. Y eso para nosotros nos revolucionó la vida, ¿no? Y porque hubo momentos de frustración donde decíamos, no, ya desistiremos, ya no iremos, porque fueron muchos años. Pero estos últimos 4 o 5 años hemos visto cómo hay hombres, mujeres en los cuales Dios ha hecho una obra tan hermosa y profunda en sus vidas, que ha habido una transformación, un nacer de nuevo, familias restauradas, familias que ahora están caminando con una realidad y una convicción en su corazón de quién es Dios. No de una manera simplemente que escucharon, sino una manera ya radical en sus vidas y involucrando a sus familias. Y lo más increíble es que ellos están compartiendo la palabra de Dios ya en su propia lengua, y que es algo que habíamos orado por muchísimos años y era el anhelo de nuestro corazón, y por años, por décadas no sucedía. Pero estos últimos años hay a hombres, mujeres, familias que ellos mismos están compartiendo la palabra, ellos se están moviendo a diferentes lugares. Por decir, ayer veníamos ahí, llegamos con uno de ellos o dos de ellos, Sí. de los traductores, de los que están compartiendo la palabra, y pues están yendo, incluso ayer tú escuchaste, ¿no? Yendo hasta la otra banda, al otro lado del río, compartiendo la palabra, llevando alguna ayuda a sus familiares, a sus Ujú. compadres, como ellos le llaman, ¿no? Pero es simplemente como el pretexto en el corazón para poder llevar una ayuda, un apoyo a alguien de ellos por la necesidad, pero el anhelo real del corazón es compartir del amor de Dios, como escuchabas ayer a Cornelio, como Sí. escuchábamos a Federico, algunos de ellos, y ellos van y hablan de quién es Dios en su vida, y hablan de una manera porque es lo que Dios ha hecho en ellos, ahora ellos lo están compartiendo con otros, y es algo que está trayendo un alcance y un despertar en la sierra de una manera especial, que nosotros como
blancos o saboshis, como ellos nos lo llaman, que quiere decir hombres blancos con barba, no podríamos ver penetrado, no podríamos ver tocado las comunidades, toda la sierra, Claro. como lo están haciendo ellos. Sí. Ahora, ellos se paran y hay una gracia de Dios porque es su propia gente, es su propio testimonio, hablando a través de sus hechos, a través de la transformación, del brillo de su sonrisa, del brillo de sus palabras, donde ellos son testimonio vivo y fiel de lo que Dios, el poder de su evangelio, puede hacer en las familias. Entonces, pues es algo increíble, pero años atrás sí fue difícil. Incluso mi esposa nos puede platicar de cómo hubo reuniones donde literalmente se pararon y nos detuvieron las reuniones. A mi esposa le pasó que hace como 3 o 4 años ella estaba compartiendo la palabra. Si quieres, cuéntanos esa parte donde era violencia, era diferente. Sí, más cuando había algo especial, porque todas las reuniones son especiales, pero a veces como el Espíritu Santo empezaba a hacer algo y era tan fuerte la oposición que se levantaba el enemigo que usaba a los hombres, y cuando yo estaba predicando y estaba ahí bien entrada, de repente veo un hombre así y dije, viene hacia mí, y se me enfrentó aquí y ya empezó a decirme unas palabras que me callara. Y ya en eso, sí, que me callara, era el enemigo totalmente callándome, así, cállate, no puedes estar haciendo. Entonces, sí han sido cosas difíciles, pero ahorita al escuchar lo que está diciendo mi esposo, creo que Dios nos da estrategias y nosotros orábamos por estrategias porque decíamos, no puede ser año tras año tras año, y Dios nos empezó a dar estrategias, cómo llegar a ellos, porque había momentos, aunque sí nos levantamos en la mañana animosos y ir, pero decíamos, bueno, Señor, haz algo, y sí, el Señor nos empezó a dar estrategias, y una de ellas es que teníamos que ser como sus pastores y estar yendo más. Porque en una comunidad iban los 3 pastores, ¿verdad? Una quincena iban unos, otra otro, y luego nos tocaba a nosotros. Entonces veíamos que ahí era como que no estaba funcionando mucho. Entonces le pedimos a Dios estrategias, y como Dios a todos los pastores nos dio así como el mismo sentir. Entonces ya cada quien tomó una comunidad, y eso fue como una cercanía hacia ellos, y ellos sentirse parte de nosotros y nosotros de ellos. Y yo pude ver cómo Dios ahí empezó a traer un crecimiento en la cercanía, en estar y en ir más continuamente con ellos. Sí, y pudimos trabajar porque una de las personas que Dios había llamado fue a mis papás. Otra de las personas que Dios llamó en ese tiempo junto con nosotros fue al pastor Natán Rivas, hijo del hermano Eliseo y Adelita, que son pastores que amamos, y el hermano Eliseo pues ya partió con el Señor, está pastora Adelita, pero Natán sigue fiel también trabajando en la sierra, y fuimos el equipo que iniciamos desde aquel tiempo, y ya Dios ha ido acomodando las cosas, nos quedamos trabajando en partes diferentes, pero creo que Dios nos ha ido dando la estrategia, el corazón. Hay algo que me estaba acordando ahorita mientras escuchaba a mi esposa. El Señor ponía en nuestro corazón de ser personas con una sabiduría y siendo muy cuidadosos en cómo vamos a trabajar, en cómo vamos a entrar, en cómo vamos a tocar, en cómo vamos a llegar a cada uno de los lugares. Y el Señor siempre abrió nuestro corazón de ser muy cuidadosos en varias formas. Muchas de las situaciones culturales las desconocíamos. Entonces ya cuando vienen estos hombres, podemos hablar con ellos, pero situaciones ya más profundas de la cultura que tuvimos que conocer, porque en nuestra ignorancia a veces cometes errores, arrebatos, que para nosotros son normales, pero para ellos son cosas complicadas, y tuvimos que aprenderlas. Podemos hablar muchas de ellas, ¿no? Donde de pronto decíamos... como matar una vaca, matar una vaca, ahí tan nomás sencillo. Como si nada. Nosotros como rancheros o como carniceros, como quieran, pues matar una vaca es simple, la matas, la estazas y pero en una ocasión íbamos a matar una vaca ahí para obtener la carne y hacer una fiesta, y el simple hecho de cómo se hacía el trabajo de sacrificar una vaca para la carne, para ellos tiene otro sentido totalmente diferente. Cómo van a sacrificar el animal, cómo lo van a hacer. Entonces, la cultura fue un choque increíble. Entonces, detalles tan pequeños como esos, que en esa ocasión íbamos a tener un evento y ya nos dijeron que no. Entonces ya ahí platicando, dile, pero cuéntame, ¿por qué no? Teníamos ya todo listo. Es que si ustedes vienen a sacrificar una vaca aquí, y el gobernador nos dijo que no pueden hacerlo, porque ustedes no lo van a hacer de acuerdo a nuestras tradiciones. Entonces para nosotros así como que, híjole, imagínate, algo tan sencillo así, pero tan importante para ellos. Entonces ya pudimos hablar, mira, ok, habla con el gobernador, dile que nos disculpe, de verdad, que nos perdone, jamás fue nuestra intención como cruzar esa línea cultural. La vamos a sacrificar allá en casa y traemos solo la carne, y así le brillaron literalmente los ojos a él.
ok, entonces tráiganse la pura carne y nosotros sí, o sea, nos traemos la carne. Y Claro. detalles tan pequeños como ese y ese entendimiento, ese favor para que ellos abran su corazón y poder entender situaciones en las cuales tenemos que caminar con mucho cautela, con mucho cuidado y que ellos sientan que no estamos agrediendo su cultura o su tradición para cambiarlo o desarraigarlo de ellos, sino que en medio de su cultura y su tradición, el amor de Dios pueda revelarse a ellos, a sus familias y puedan ver que no se trata de un cambio en muchos sentidos, sino que es meter a Jesús a sus vidas, meter ese amor y esa gracia de Dios que transforma, que cambia. Entonces, cuando ellos lo entendieron fue como que algo que los liberó y la gracia de Dios y el amor de Dios, y eso ha estado sucediendo en este último tiempo y estamos felices por eso. Sí, bien padre. Nos metimos a su cultura. Sí, las Semanas Santas, ¿verdad? Que hemos ido y vemos los pastores van en taparrabo y todo. Bueno, no hemos llegado a ese extremo. Ay, sí para el próximo entrevista. Yo sí me he puesto sus no, es que esas faldas son hermosas, en verdad. Y sabe cuánto duran en tejiendo y todo. Es increíble. Es precioso, en verdad. Varias personas que han venido se han llevado o que les han regalado, obsequiado a las personas de allá adentro y es algo muy, muy bonito, en verdad. Y hablando un poquito más de la cultura, como entendimiento que ustedes obtuvieron a través de los años en la cultura, en esos choques, en las diferencias, o sea, culturalmente hablando, espiritualmente hablando, ¿cuál es la necesidad que ustedes dirían, esto es urgente tratarlo, esto es urgente mirar hacia allá y responder a esto, ¿no? Vamos hablando lo primero acerca, por un lado, es la situación de llevamos 5 años ya de sequía en esta región de la sierra, entonces hay mucha necesidad de alimento, necesidad económica. La mayoría de los jóvenes ya salieron, migraron acá a las ciudades donde hay trabajo, entonces uno de los problemas que hay ahorita es que muchas mamás están solas allá con sus hijos, los hombres tuvieron que salir, buscar la forma. Entonces, una de las situaciones que ha complicado bastante es la situación económica. Entonces, urge que la lluvia, Dios haga el milagro de la lluvia en toda esta región y pueda aliviar la necesidad. Incluso en la casa de Lucía, que estábamos ayer, antier, ya ves, ahí platicando, dice, se está secando ya el ojito donde ellos bajan por gravedad del agua y muy posiblemente en unos meses no tengan agua ni para beber ahí. Entonces, es una región en la cual no hay agua a kilómetros, es el único ojito donde ellos tienen. Entonces, es uno de los problemas complicados. Otro, la oración, de que toda esa situación de situaciones culturales del pasado, donde ellos no hay una claridad en su mente para poder entender quién es Dios. Porque para ellos muchas cosas que están detrás de lo oscuro, detrás de las tinieblas, detrás de la hechicería, detrás de muchas cosas complicadas, para ellos es Dios. Para ellos es la luz que guía sus vidas. Entonces el hecho de mostrarles el plan de Dios, el plan de Jesús para sus vidas, hay un rebote inmediatamente en sus corazones donde ellos lo rechazan, porque culturalmente, ancestralmente lo han visto así. Entonces para ellos Dios y todo lo que representa a nosotros los aboches y hablar de un Dios diferente al Dios de su cultura, ellos tienen un rechazo así total. Pero lo que ha ido abriendo el camino es ver la transformación de hombres y mujeres que ya abrazaron eso en su corazón. Entonces, pues esa oración, que Dios siga trayendo claridad a sus corazones, esa apertura en ellos para que la palabra de Dios pueda ser sembrada y puedan verla de una manera diferente, pero damos gracias a Dios porque va sucediendo poco a poco, poco a poco. Una de las cosas que a mí me gustaría mucho es, si no podemos rescatar los de atrás, poder rescatar a los niños, la juventud. Me encantaría eso. Me encantaría hacer algo. O sea, siempre se me quiebra la voz al hablar de los niños en la sierra. Pero sí me encantaría hacer algo. No sé, soñar no cuesta, ¿no? Pero sí podemos soñar y ver algo más allá en la sierra, allá tan lejos donde están, donde no tienen educación, donde su mamá a lo mejor ni tiene ganas de que tengan educación. Por lo mismo, por la soledad, porque no tienen que comer, porque no tienen una esperanza. Entonces, a mí me encantaría mucho trabajar con estas generaciones. Eso es algo que ha estado en mí, incluso hasta tomamos un curso, no se llevó a cabo para enseñarles a leer, a escribir, pero sí me interesaría mucho eso. Que las generaciones que vienen, como dijo Cornelio, si no podemos hacer nada ya con los de atrás, poder hacer algo con nuestros hijos. Entonces, eso me fascinaría hacer algo con ellos. Y me encanta eso porque a pesar de una cultura tan fría de parte de los adultos, de los papás,
siempre que llegamos es Los un niños. abrazo de los niños. Así Sí. Es el llegar y acabo de aprenderme tu nombre y ya te están abrazando Sí. y te sientas y se sientan contigo y te piden como ese amor, esa alegría te la Ajá. transmite, ¿no? Sí. Entonces sería algo increíble el poder Sí, hacer algo con los niños, con los algo que niños. no sé en qué, yo creo que la adolescencia, ¿no? Creo que todos Ajá. nos amargamos un poco en la adolescencia, Sí. pero culturalmente creo que ese cambio es muy radical. Sí. En el de 10, 11 años todavía hay un poquito, 8, mucha alegría, mucho gozo cuando ven a gente de fuera, pero ya 12, 13, 14 en adelante ya es como una pared Sí, Sí. instantánea que se ha visto, ¿no? A través de los años. así Ajá, es. por eso trabajar con ellos y enseñarles y luego abrazarlos y enseñarles el amor de Dios, creo que crecerían diferente. Sí, claro. Entonces, Sí, y eso será invertirles. buenísimo. El antier que fuimos por Lucía y la familia y fuimos a Tenochi, íbamos con Cintia y con Oscar. Oscar se iba riendo de nosotros, ¿no? Claro. Sí, Como ya todo sé que adolescente, Él va a ser él Oscar iba, sí, 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 vestido todo de negro. Dije, wow. sí, con sus aretes. Sí, sí. Pero Cintia, le preguntamos como, Cintia, ¿qué haces en el día? ¿Estudias? No, no, ¿quieres estudiar? Sí quiero, pero donde estoy, el albergue donde mis hermanitos más Está chiquitos lejos. están, está muy lejos y a mí ya no me acepta por mi edad. Sí. Ajá. Y fue como, ¿cómo? O sea, por tu Sí. edad ya no puedes estudiar, o sea, se te pasó, ¿no? El tren. Ujú. Y es como eso de, no, no debería ser así. Y le decíamos, bueno, pero en tu casa, ¿qué ayudas? No, yo quiero aprender a tejer. Yo quiero aprender a coser, yo quiero aprender a hacer aretes, yo quiero aprender a... O sea, tienen esas necesidad, esta hambre de decir, Sí, quiero hacer quiero algo con hacer mi algo. vida, quiero aprender, quiero crecer, ¿no? Y ahorita cuando todavía está esa esperanza es meterle leña a la Es lumbre, ¿no? Que no meternos, se es apague, que no se meternos, apague. Eso está, se va apagando cuando va pasando los años, pero es nosotros que Sí. venimos de afuera es empezar a... Y con esto me gustaría preguntarles, que le contaran o nos compartieran a los que estamos escuchando esto, es cómo podemos involucrarnos, cómo podemos ser parte de lo que están haciendo, cómo podemos apoyar. Sabemos que en oración siempre lo vamos a hacer, ¿no? Y Comisión Global, vengan, por favor. El orar, venir y dar es necesario, ¿no? Pero específicamente, ¿qué es algo que ustedes dirían? Esa es la manera en que otras personas, aunque estén lejos, al otro lado del mundo, en otras culturas, en otros países, pueden involucrarse en ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo Sí. aquí. Mira, una de las situaciones que años atrás nos veníamos con mucha carga en nuestro corazón y angustia también era que compartíamos el Evangelio, pero veíamos la necesidad de alimento físico. Mm. Pues a veces estábamos con ellos 1 o 2 días, a veces llevábamos despensa o comida, pero uno de los anhelos de nuestro corazón era siempre que estuviéramos poder dejar alimento, darles la palabra, tener un buen tiempo con ellos y que ellos se fueran con su barriga llena, ¿no? Y haber comido algo porque algunos caminan. Entonces, una de las formas que Dios ha estado abriéndonos esa parte es que cada sábado que vamos a todas las familias que van, les estamos dando también el alimento a su cuerpo, ¿no? Sí. Hacemos platillos diferentes cada sábado, entonces una de las formas que Dios ha abierto, pero nunca, habrá siempre más necesidad, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque Dios en esa parte se ha estado proveyendo, pero igual puede ser muchísimo más, puede ser de otra forma. Tenemos un programa también o un plan que estamos haciendo para este año de apoyar a algunas familias en hacer cambios en su casa, en su hogar, hacer cambios en poder. Si tú vas a sus casas, nadie tiene estufa, nadie tiene una mesa, nadie tiene sillas, nadie tiene un sofá. Ellos cocinan literalmente en el suelo sobre la fogata. Entonces queremos apoyarles de alguna forma para que la vida de Que ellos aprendan. vayan aprendiendo algo diferente, Sí. se vaya sembrando en sus corazones algo de cómo con sus familias poder tener un hogar en el sentido de ellos poder digno. Y es un proyecto que tenemos para este año, lo estamos soñando y lo estamos empezando a trabajar también y le vamos dando forma, ¿no? Entonces, ahí obviamente es desde trabajar un poquito con sus casas, de darles un poquito, a lo mejor algunos techos que tenemos que cambiar, una mesa, sillas, una estufa, un sofá, cosas de ese tipo donde podemos y queremos apoyar a personas que vemos que ya su corazón está con un entendimiento y una apertura para poder cambiar cosas que a lo mejor en el pasado no podría ser, ni podríamos incluso meternos porque sería no bien visto por ellos. Sí. Pero ahorita creo que hay el corazón y el sentido de eso.
Y creo otro de las problemáticas que se están enfrentando es que muchos de los jóvenes o adolescentes, como tú platicabas con Oscar y ellos, en las temporadas de trabajo bajan a la ciudad, trabajan, pero la mayoría de esos jóvenes se pierden en las drogas, se Claro. pierden en el resistol, en muchas cosas que vemos que en las ciudades muchos tarahumaras están por las calles ya vagando, Mm, perdidos. Entonces, a veces la necesidad de ellos de venir a buscar el alimento, los recursos, lo obtienen, pero se están perdiendo en las drogas, se están perdiendo en el alcohol y la mayoría de ellos se quedan en las ciudades, pero ya perdidos en todo sí, aquello y allá se quedan las mujeres solas, los hijos más chicos. sí, Y una de las cosas en las cuales estamos enfocándonos mucho es en esas familias, que papá, mamá puedan entender el amor de Dios, pero también ese sentido de cómo transmitirlo a sus hijos, ese sentido claro. de lo que tú veías en Oscar, en esos jovencitos que están en esa etapa de la adolescencia, de brincar a su juventud, de formar una vida, una familia, que haya en sus corazones el entendimiento y soñar con algo diferente en la forma de un hogar, en la forma de un matrimonio, en la forma de una familia, proteger a sus hijos, salir adelante. Y creo que es a través de la gracia y el amor de Dios, pero sí siempre los recursos serán importantes para poder ir incluso a otros lugares, a abrir nuevos lugares. Entonces, esa sería una de las formas que podrían Ujú, apoyar. Ahorita estamos soñando con iniciar con 4 familias sí, que queremos hacer cambio y transformación literalmente en su casa. Entonces, pues sí. ahí contactarse con nosotros, ¿no? Y vamos, como que es el primer proyecto que en este año vamos a sentar. Pero cada sábado estamos dando alimento, cada sábado alimentamos alrededor de 100, 200 personas Ujú, cada semana. Entonces, sí, es parte del proyecto y es parte del trabajo que estamos haciendo. Y ahí, pues podemos hacerlo más, ¿no? Podemos claro, alimentar 200, 300 o claro. hoy que vamos a iniciar este año con 4 familias, podemos que el año que viene sean 10, Sí, 15, no sé, es enorme sin el fin. trabajo, no tiene, habrá Sí, siempre más claro, necesidad que recursos, Sí. pero conforme Dios vaya proveyendo, creo que vamos y seguimos trabajando. Y sí, agradecer también a las personas que ya están apoyando, porque sí, sí hay personas comprometidas, ministerios que están enviando Ujú. recursos, están sí, apoyando y gracias a ellos es que seguimos trabajando y seguimos al pie del cañón sí, cada sábado, cada semana. claro. Entonces, Dios ha sido fiel. No, y por ejemplo, ahorita usted comentaba que cada semana les dan entre 100, de comer a entre 100 y Ujú. 200 personas, pero nos comentaba, nos platicaba hace unos días que en solamente el municipio de Carichí, o lo que Carichí alcanza a agarrar de la sierra, hay más de 5,000 Así es. rarámuris, ¿cierto? Entonces hay tanta necesidad, Ujú. hay tantas personas que aún no han sido ni alcanzadas con alimento de la carne ni espiritual, ¿no? Así es. Entonces, si tuviéramos la parte del alimento de poder llegar a través del estómago, pues había un sinfín de vámonos sin Así parar, es. ¿no? Entonces, tengo una pregunta más, pero antes de eso, quería que nos contaran, ayer estábamos hablando con su mamá, con la pastora Bernardita, y nos contaba el testimonio de la provisión para los alimentos. Y me encantaría poder compartir con las personas que nos escuchan ese testimonio. A mí me quebrantó, es algo hermoso el poder ver el amor de Dios, aún en el simplemente llevarles un plato de lentejas, ¿no? Sí. Entonces, antes de hacerle la última pregunta y poder terminar, porque se nos está acabando el tiempo, Sí. quisiera escuchar un poquito de testimonio. Empezamos a llevar cuando, yo recuerdo cuando quitamos nuestra tienda, fue. Mm, Fue antes, mira, vino una situación complicada unos años atrás. Y un día, estando ahí, eran años difíciles también como estos, pero estamos hablando un poquito más atrás. Y después de terminar la reunión, mi esposa hizo una pregunta y les Ah, compartió a las mujeres, les dijo, oh, ya. ¿cuántas de ustedes hoy desayunaron algo? Ujú, Levante la mano. Y nadie. Ah, ¿Cuántas de sí, sí. ustedes ayer con sus hijos comieron algo? Ujú. ujú. Nada. Había familias y personas que tenían 3 días Sí. sin comer Wow. literalmente nada. Entonces, Cuando yo hice esa pregunta, pues claro que me solté llorando, ¿no? Y me fui. sí, Y cuando yo estaba orando, le digo, Señor, ¿qué onda? Y verle sus pies, los niños con frío. Y yo empecé a orar. Y el Señor me puso en mi corazón muy fuerte y me dijo, pídeles una ofrenda. y Entonces, suena así como que, oye, no, no, No espérate, tenía no, que no. comer y luego Y luego, suelta la ofrenda. yo, ¿qué? Pídeles una ofrenda. Vas a ir y les vas a decir que van a ofrendar lo que tengan. Vamos a ver. Yo, claro que voy con Jorge y le digo, Jorge, yo oro y Dios me dice que les pida. Entonces le digo, hazlo tú, Jorge. Le digo, yo no sé, yo me siento como, no sé cómo. No, me dice, si te lo está poniendo a ti, tú lo tienes que hacer. ah, bueno, Wow, sí, Entonces, échale.
Entonces empecé a platicar con ella, le dije, hermanas, yo sé por lo que han pasado, pero ¿saben qué? Vamos a ofrendar. Este día vamos a ofrendar lo que ustedes tengan, lo que traigan, lo que Dios ponga en su corazón. Y me acuerdo que ya empezamos a cantar un cantito, ¿no? Como, Sí. y pusimos un vasito desechable y las hermanas empezaron a echar. Y yo cuando veía echaban sus aretes. Imagínate la escena, Mar. Sí. Mujeres, porque no traían obviamente dinero, quitándose literalmente Sus los aretes que Wow. ellos hacen con sus manos. Y esa fue su ofrenda. Y esa. O hubo No, otras viejecitas que ya partieron con el Señor. Y esas viejecitas sacaron una monedita, lo que traían, y lo echaban. Y ya, dijimos, ok. Le dejé el lugar a Jorge y Jorge empezó y hizo una oración. Dijo, Señor, abre los cielos y trae bendición sobre esta tierra. No sabemos cómo, pero tú lo vas a hacer. Y ya tomamos esa ofrenda con mucho amor. Y ese día, en la mañana, fue uno de los días que dijo Jorge, no tenemos dinero para ir. Vamos a llegar, pero no sabemos cómo vamos a regresar. Sí tenemos gasolina para llegar a la sierra, pero bueno, ya es lo de menos, ¿no? Estamos y listo. Y cuando tomamos esa ofrenda, yo la conté, eran 27 pesos. 23 pesos. Bueno, dijo Jorge, con esta ofrenda vamos a poner gasolina. Esa ofrenda aún mi esposa la conserva, guardada esos aretes. Los aretes, pero como algo especial, claro, de una siembra que era así como dolorosa, como inexplicable, ¿no? Sí. Pero aún conservamos ese recuerdo donde Sí. fue que Dios empezó a abrir las ventanas de los cielos en bendición de muchas formas. Sí. Sí. Continúe, que te quité la palabra. Y con los 23 pesos los tomamos y Jorge echó gasolina. Porque lo que, no sé, fueron 2 litros en aquel tiempo. No, eran más de 5 litros en aquel tiempo. Ahora, no, 23 pesos es un litro, es decir, hace muchos años. Sí, valía como 4, sí, Ajá, valía como 4 pesos, 4.50. Wow. Y Jorge lo echó, llegó a la tienda, echó la gasolina. Nos regresamos, cuando llegó a la casa, ¡pum!, se paró la Entrando camioneta. a la casa, la camioneta. Sí, y ahí se quedó. Dios lo regresó a su casa. Sí, Dios nos regresó a la casa. Y de ahí empezó, Jorge recibió una llamada en esa semana, así increíble, y le dice, ¿usted es el pastor Jorge? Sí, oiga, es que tengo esto, un depósito, que no sé qué. Así me dijo, Dios puso en nuestro corazón compartir con el ministerio de ustedes, dice, porque supimos por las noticias que hay necesidad en la Sierra Tarahumara. Sí. Entonces ellos son pastores que conocemos de muchos años también. Dios bendiga a esos pastores en el ministerio. Y me pidieron la forma de un depósito, lo hicieron. Entonces yo hacía en mi corazón, incluso todavía, Omar, así como que, ok, sueñas poco. Sí. Entonces ya fui, a los cuantos días saqué la cuenta y me asusté literalmente. Y ya busqué en mi teléfono ese número y hablé hacia atrás. Oye, tengo este depósito. No sé si es una confusión, ¿no, hermano? Eso es lo que Dios puso. No, así, mira, compramos una vaca esa semana, la hicimos cortes, carne molida, compramos despensas y esa donación de ese ministerio nos duró 3 meses para llevarles comida a esas familias con las cuales estábamos trabajando en ese tiempo. Pero lo increíble de eso, que no fue algo que terminó ahí, fue el inicio de cómo Dios empezó a abrir puertas por años, de muchas formas para seguir trabajando. Ahorita, gracias a Dios, no tenemos la necesidad así como, no hay ni para gasolina para ellos. Dios nos ha provisto para gasolina, Dios nos está proveyendo para llevar el alimento, Dios nos ha provisto para hacer viajes, expediciones, movernos en diferentes lugares, y el Evangelio de Dios sigue avanzando de una manera increíble, apoyando a nuestros hermanos allá. Entonces, fue como el despertar. Mis papás, tú escuchabas el testimonio de mi mamá, como a ellos Dios les abrió puertas también de manera especial y puntual, con personas que aman a Dios y los aman a ellos también. Entonces fue como un semillero que se destapó para poder seguir predicando la palabra, seguir llevando el evangelio, ayudando y atendiendo necesidades en diferentes formas. Entonces es increíble el amor y la gracia de Dios y la provisión de Dios cuando nos atrevemos a creerle y cuando nos atrevemos a obedecerle, porque humanamente es, ¿cómo le vamos a pedir una ofrenda a ellos si la situación es necesidad, ¿no? Claro. Pero eso trajo en ellos una seguridad y una confianza que hay un Dios real, y hasta la fecha podemos hablar de la fidelidad de Dios, y ellos, los que ahorita son firmes y maduros y han crecido en la fe, han visto la fidelidad de Dios pese a los años secos, pese a la situación complicada, pese a la adversidad. Saben que son años difíciles, situaciones difíciles, pero es fiel el Dios en el cual han creído. Y eso es increíble.
Y es increíble porque Federico nos contaba, ¿no? Que él tiene su tiendita donde vende cositas y así, y dice, mientras Dios me dé para la gasolina y comida, lo demás no. Y la Así es, comida es para no desmayar y la gasolina es para seguir Para yendo avanzar. a así es. compartir el evangelio, ¿no? Pues tú Es lo viste llegar impresionante. ayer, ¿no? Con su troca llena de Sí, gente y a llena de la noche gente. Y repartiendo de los... noche, 10 11 de la noche, es como, Así yo es. pensé, dije, van a quedarse a dormir, es muy Ah, noche para irse. Y no, es como, bueno, nos vamos. Y ya toque repartir toda la gente que trajimos, ¿no? Creo que esa fidelidad es impresionante, sí. es una fe inexplicable dentro Sí. de una Sí. cultura tan dura, tan seca, Ujú. tan difícil de trabajar, ¿no? Y ya para terminar, porque nos ganó el tiempo, ¿qué consejo, qué palabra le darían a aquellos jóvenes, adultos, misioneros, personas que quieren comenzar a trabajar en lugares tan desafiantes como lo es la sierra? ¿Qué palabras les podrían dar? De ánimo, esperemos, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría compartir es no desmayar, no desesperarse. Todo el llamado de Dios, el Señor nos lleva por procesos en nuestra Ujú, vida, de realmente nuestro corazón esté centrado en el ujú, llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él nunca ha prometido que sería fácil, pero Él prometió estar con nosotros todos los claro, días. Entonces, si algo hemos aprendido en este tiempo es seguir creyendo, seguir confiando en nuestro corazón que Él está ahí, aunque por años a veces no veamos nada. Uno de los problemas de esta generación es que estás ahí, quieres ver resultados rápido y que claro, todo surja en un rato sí. y Señor, Ujú. ya todo está listo, pero hemos aprendido que Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios donde nos mete en una carrera, pero es una carrera de resistencia y en Sí. medio de esa resistencia, en medio de esas situaciones difíciles y complicadas, donde no queda otra más que voltear nuestra mirada y decirle, Señor, necesitamos sí, que Ujú, tú estés con nosotros, que tú empujes esta barca que sí. se atoró, no estas situaciones complicadas y eso hace crecer nuestra fe y mientras las cosas más se complican, creo que al Señor le encanta eso, no ver cómo las cosas se complican para Él mostrar su gracia, Claro. mostrar su poder, pero siempre está en un corazón que sigue firme, que permanece pese a las Mm, cosas, situaciones difíciles. Y segundo que yo quisiera compartir, creo que Dios siempre va a quebrar nuestro corazón. sí. En medio del ministerio y en medio del llamado, creo que se hace confiable un ministerio, se hace confiable unas personas que han sido llamadas a través de ese quebrantamiento, a través de Ujú, ese quebrar nuestro yo, incluso nuestros sueños, nuestros anhelos son probados y me encanta saber que siempre Dios quiere hacer realidad sus sueños en nosotros, pero nos cuesta quebrantamiento. Creo que el secreto en la fidelidad del corazón de Dios hacia nosotros es cuando Él ve un corazón quebrantado y rendido hacia sí. Él de una manera total, donde no queda otra más que decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, pues ya ni literalmente ni me puedo Sí. mover, no puedo hacer más, porque Él es el que edifica la casa, pero quiere, creo, trabajar internamente primero nosotros para Él mostrar su gracia, su poder Claro. a través de nosotros en lo que Él quiere hacer, pero Sí. los primeros probados siempre van a ser, entonces yo creo que hombres, mujeres que han sido llamados, el persistir, el mantenerse firmes Sí. sabiendo que Él es fiel y permitir que ese proceso que nos quiebra, que nos doblega, que nos hace llorar, que nos hace a veces no encontrar la salida, entendemos que la única salida y la única respuesta es Él y entender que fiel es quien nos ha llamado. Él es Sí. fiel. Nosotros podemos fallar, podemos desmayar, pero que Él nos tome en sus manos y nos lleve en esos procesos donde nos acercan a conocer la esencia y el carácter de nuestro Dios. Creo que eso es lo que vale la pena. Porque al final lo que hagamos o todo lo que podemos hacer en esta vida, aunque sea para llevar la palabra, aunque sea para mostrar quién es Él, lo más interesante del camino es saber que Él ha estado con nosotros. Mm, No es lo que podamos hacer, sino caminar sabiendo que Él está con nosotros. A mí me claro. encanta eso, el poder llegar al final del camino, creo, mirar hacia atrás y ver lo que hiciste no es relevante, sino poder llegar al final del camino y decir, llegamos juntos. Tú Sí. has sido fiel, Señor. Sí. Has caminado a nuestro lado, has caminado, nos has sostenido y al final del camino hay un anhelo en mi corazón, ver sus ojos, perderme en su mirada Sí. y ver que Él ha sido fiel, creo. Sí. Ese sería el secreto, conocerlo a Él. Estar en nuestro corazón y todo rendido a Él y saber que Él es fiel. Sí. Y saber que Él es amor, saber que Él es el motivo de todo lo que hacemos y Él es lo que
todo ser humano necesita conocerlo a Él. Creo que eso sería. No sé si tú quieres añadir algo porque me acabó el aire. Bueno, igual yo les diría que Dios es bueno, que Dios es bueno en todo tiempo y que no desmayen, igual que decía Jorge, porque me acordaba, cuando Dios nos habla y nos habla de una manera tan directa, solamente obedezcan, porque Sí, el obedecer es lo que te va a llevar, es lo que te claro. va a llevar. Obedezcan. A veces son locuras, como aquella vez, una ofrenda, Señor, en medio, pero obedezcan. Sí, Yo les diría eso. La obediencia es la que te va a llevar a cumplir el plan sí, de Dios. Y cuesta, sí. sí cuesta. Y lo digo yo, me ha costado obedecer en muchas cosas, pero creo que cuando te enamoras de ese Dios, dices, bueno, Señor, y otra de las cosas es que tengan muy en claro qué es lo que quieren, porque a veces, no, ni siquiera sabemos para dónde vamos. Entonces, una de las cosas que yo les diré es que tengan muy en claro si Dios les llamó, a dónde les llamó eso. Nosotros tenemos muy en claro todo lo que Dios nos ha llamado y lo que aún más todavía faltan muchas cosas y lo tenemos muy en claro y aún lo hemos, Jorge lo tiene escrito para dónde vamos, cómo vamos, Wow. Y yo creo que yo les diré eso, tengan muy en claro cómo es su llamado, para dónde van y todo eso, y eso nos abre camino, el que nuestra mente, nuestro corazón, esté claramente, que esté claro, pues, que esté clara la visión. Entonces eso, y nos ha ayudado, y me recordaba una vez que estando en Carvajal, en otra de nuestras misiones acá abajo, y Dios me hablaba muy fuerte sobre Jorge. Oh, sí. Yo estaba orando. Sí. Yo, Señor, yo veo a Jorge frustrado en esta área, y era en lo económico. Señor, tú háblale, Señor, tú dile, dirígelo. Y cuando yo estaba orando, me dijo Dios que le dijera que no se preocupara, que Dios le iba a dar así, en abundancia, pero eso que le iba a dar, lo pasaba a su mano y lo iba a pasar. Así iba a estar, así. Sí. Y yo lo veía así. Y yo en la tarde que veníamos, me dijo, Jorge, ¿sabes que Dios me habló acerca de ti? Porque yo te he visto frustrado en la economía y porque Jorge ha sido una persona que le gusta trabajar y le gusta tener y le gusta que no andar como, sino que, y Dios me hablaba y me decía que no confiara tanto en sus fuerzas, que Dios le iba a suplir. Y yo le dije esas palabras y tú sabes si las crees, y tú sabes, pero Dios me dijo eso y de ahí en adelante dijo, yo tomo esa palabra. Dios le decía que no se preocupara, que Dios le iba a dar. Y tomó la palabra y fue como, ¡pam! Se abrieron esos cielos y de ahí en adelante el Señor ha provisto de muchas formas. Él ha sido bueno, aunque a veces se cierra una puerta, Dios abre otra y así ha sido y ahí hemos ido caminando. Y yo les digo que confíen y obedezcan, sería mi. Sí. Porque como proveedor, al ser hombre, te preocupas por muchas cosas, ¿no? La familia, el matrimonio, el hogar, el ministerio. Claro. Y siempre hay esa parte de preocupación, en el buen sentido, ¿no? Sí. De que las cosas estén bien, pero a veces ese preocuparnos nos lleva más que acercarnos a Dios, a alejarnos, a tratar de hacer en nuestras fuerzas muchas cosas que a veces podemos hacer, pero algo entendí. Dios quería hacer realidad sus sueños en nosotros. Y los sueños en mi vida y en mi corazón y matrimoniales, estábamos luchando por alcanzarlos. Y fue como dejar esos sueños personales y permitir que Dios hiciera realidad sus sueños en nosotros, pero fue literalmente como aventarnos a un vacío. Seguimos confiando en Dios, trabajando, haciendo lo que corresponde, pero hemos visto la provisión de Dios de una y muchas maneras en diferentes áreas de nuestra vida, donde la provisión de Dios ha sido tan especial que lo vemos desde el ganado, lo vemos desde todo alrededor de nuestras vidas, como nunca hay de sobra, pero nunca falta. Es como Dios, hay una necesidad, de alguna manera Dios la provee, hay otra necesidad, de alguna forma Dios cubre esa parte. Son cosas especiales que lo hemos vivido en el proceso, pero
estaba centrado en eso que comparte mi esposa en la obediencia, porque tuve que decir, Señor, ok, dejo de preocuparme y afanarme tanto en lo que realmente me está desgastando mentalmente y me estoy enfocando allá y me reubico y me reenfoco en lo que tú has puesto en nuestro corazón por hacer con un corazón en paz, Sí, confiado y seguro que tú eres mi Dios. Y eso lo tuve que trabajar, lo escuché, lo abracé en mi corazón. ¿Y sabes cuál fue mi oración? Señor, enséñame. Yo no sé. claro. Yo no sé Sí, estar en paz, en el sentido de no preocuparme. Yo no sé estar así como que, bueno, Señor, enséñame en ese proceso. Soy una persona activa, hiperactiva, entonces enséñame en ese proceso de seguir manteniendo mi vida, pero mi corazón confiado en ti. Y creo que lo he logrado decir, Señor, sí, sigo haciendo, ¿no? Y sigo trabajando porque no puedo estar tranquilo, pero mi corazón está en paz sabiendo que si hay alguna situación, Señor, tú eres mi proveedor. sí. Y es voltear al cielo y decir, Señor, aquí vamos. Y ha sido tan puntual la provisión de Dios que nos sorprende de una Exactamente manera puntual. increíble. Te podríamos Sí. hablar No, por pues mucho aquí más tiempo, estaríamos de toda la tarde. cosas, Pero se de cancela la muchas reunión cosas, ahorita. Ni de modo muchas que ya como cosas la hacen. como Dios ha sido fiel, pero podemos puntualizar en eso, la obediencia en el corazón, Sí, con un corazón rendido a Él y la y esa confianza. seguridad de quién es Él. Sí. Nos ha llevado hasta aquí y nos va a llevar hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestros días, compartiendo su palabra seguros y confiados que Él es nuestro Dios. Y como dijo Pablo, podemos terminar con eso. Bueno, Él nos ha enseñado, hemos sido enseñados a tenerlo Todo. todo y estar contentos y a no tener nada en nuestra vida y estar contentos sabiendo que Él es nuestro Sin Dios perder y la que Él nos visión. llamó y con ese corazón en nuestra vida decir, ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendido en todo y sin tener nada. Y nuestro corazón enfocado y siguiendo hacia adelante. Sí, Y ahí creo es algo que el Señor nos enseña, sí. en esa paz. Me En esa encanta. paz. Me encanta esa fe, me encanta. Sí. Pues bueno, terminamos no porque querramos, sino porque El tenemos que tiempo. irnos. Pues Así ya es. después les deberemos otra entrevista con muchas más preguntas, Ok. muchos más testimonios para que se prepare, pastora. Sí. Vamos a seguir aquí. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Algún saludo? No sé cómo termina esto, entonces, ¿algún saludo a los que nos ven? No, Yo no, veo no, que pues, sí le Pues hacen. sí. Entonces, no, pues gracias, de verdad, gracias, Omar. Gracias a Visión Global, ¿no? El sí, ministerio que ustedes representan, que ha sido un apoyo para nuestras vidas de una manera increíble por varios años. Dios bendiga a todo el ministerio, todo el cuerpo de trabajo, ¿no? A pastores, la familia Richards, de verdad. sí, Gracias a Dios por esa fidelidad del corazón que creo que lo heredan desde su papá, ¿no? Su sí, abuelo y ese corazón de amor a las personas, al ministerio, a las misiones. Entonces, de verdad, gracias, Visión Global. Gracias, Vino Nuevo. Gracias a todos y gracias a todos aquellos que están detrás, ¿no? También claro. apoyando, de verdad. Muchas gracias y creo que esto es el inicio aún de mucho que Dios quiere hacer. Entonces, de Sí. verdad, gracias a todos y pues aquí seguimos trabajando. Estamos en Los Álamos de Cerro Prieto, el municipio de Cusibiriashi, aquí al pie de la sierra. Entonces, felices y pues gracias, Omar. Gracias y pues No, un saludo a gracias. Gracias a todos. ustedes por Gracias. la entrevista. Nos vemos.
que ya vamos ya continuamente. Empezamos, es que eran viajes relativamente, 3 viajes por año, cada 3, 4 meses. Cuando iniciamos